La leyenda de Naliod, la gran serpiente del arco iris, es una de las historias más antiguas y poderosas de los pueblos indígenas del norte de Australia. Naliod es un ser ancestral, capaz de crear y destruir, una fuerza primordial que representa tanto la vida como la muerte, la creación como la destrucción. En la vasta y mística tierra de Arnhem, donde las montañas se alzan sobre llanuras interminables y los ríos cortan profundamente la roca roja, los espíritus ancestrales todavía son reverenciados. Y entre todos ellos Naliod ocupa un lugar especial, pues es considerada no solo una creadora del mundo, sino también la guardiana de los secretos de la vida misma. Las historias sobre la gran serpiente del arco iris han sido transmitidas de generación en generación, en noches estrelladas alrededor de fogatas y en ceremonias sagradas que conectan a los pueblos aborígenes con sus ancestros. Para comprender la historia de Naliod, debemos retroceder al principio de los tiempos, a una era conocida como el tiempo del sueño o Dreamtime, cuando la tierra aún no estaba formada y las fuerzas de la naturaleza estaban desatadas, esperando ser moldeadas por seres poderosos y espirituales. Hace mucho tiempo, cuando el mundo era un vacío sin forma, solo existía el caos. No había montañas ni ríos, ni animales ni humanos. El cielo y la tierra eran una sola cosa, y la oscuridad lo cubría todo. Los antiguos espíritus que habitaban el vacío sabían que era necesario crear un mundo en el que la vida pudiera florecer, pero no sabían cómo lograrlo. Fue entonces cuando apareció Naliod, una serpiente colosal cuyos colores brillaban como un arco iris en medio de la nada. Naliod no era como los otros seres. Su cuerpo gigantesco se extendía por el cielo y la tierra, y su poder era inmenso, pues controlaba las fuerzas del agua, el viento y la tierra. Con un movimiento de su cuerpo podía levantar montañas desde el suelo o hacer que los ríos fluyeran donde antes no había nada. Era la fuerza que daba vida, pero también la que podía destruir todo a su paso si se sentía amenazada o desobedecida. Cuando Naliod descendió desde los cielos, comenzó a moverse por la tierra vacía, trazando su camino a través del suelo seco y estéril. Dondequiera que pasaba, la tierra se abría y los ríos comenzaban a fluir. Las montañas se levantaban detrás de ella, y las llanuras, que antes estaban vacías, empezaban a llenarse de árboles y vegetación. Con cada ondulación de su cuerpo, el mundo tomaba forma, y la vida comenzaba a despertar en las aguas y en la tierra. Pero Naliod no solo era una creadora de paisajes, también tenía el poder de llenar esos paisajes con vida. Mientras viajaba, dejaba caer su aliento sobre las aguas, y de esas gotas de rocío nacían los primeros peces, reptiles y criaturas acuáticas. En las montañas y valles que formaba, las plantas brotaban y los animales caminaban por primera vez. Los seres humanos, sin embargo, aún no habían sido creados. Naliod, aunque poderosa, no trabajaba sola. Había otros espíritus ancestrales que también jugaban un papel en la creación del mundo, y entre ellos estaban los Wandjina, espíritus del cielo y la lluvia. Los Wandjina tenían la responsabilidad de asegurar que las lluvias llegaran en su debido tiempo para que las plantas pudieran crecer y los ríos pudieran mantenerse llenos de agua. Estos espíritus también eran responsables de enseñar a los primeros humanos las leyes sagradas del respeto por la naturaleza y el equilibrio entre la vida y la muerte. Naliod, por su parte, era la protectora de los ríos y los lagos. Su dominio sobre el agua era absoluto, y cualquier cambio en el flujo de los ríos o en la cantidad de lluvia que caía sobre la tierra estaba bajo su control. Si se sentía complacida, las lluvias eran suaves y los ríos fluían de manera estable, pero si se enojaba, las tormentas podrían volverse violentas y los ríos se desbordarían, causando inundaciones devastadoras. Una de las historias más antiguas sobre Naliod habla de cómo creó los ríos más importantes de la tierra de Arnhem. Se dice que en el principio de los tiempos, la tierra estaba sufriendo una gran sequía. Los lagos estaban secos y los ríos no fluían, lo que hacía imposible que las plantas crecieran o que los animales encontraran agua para beber. Los pueblos aborígenes de la región, desesperados, acudieron a los espíritus ancestrales para pedir ayuda. Sabían que solo Naliod tenía el poder para traer de vuelta el agua y restaurar la vida en la tierra, pero también sabían que Naliod era caprichosa y que debía ser abordada con gran respeto. Los ancianos del clan realizaron ceremonias y rituales para honrar a Naliod y suplicarle que trajera la lluvia. Durante días cantaron y bailaron, ofreciendo sacrificios de plantas y animales en los sitios sagrados donde se decía que la gran serpiente del arco iris dormía. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la sequía continuaba, y el temor de que Naliod no los escuchara crecía en el corazón del pueblo.
Un joven cazador de la tribu, conocido por su valentía pero también por su impaciencia, decidió que no podían esperar más. A pesar de las advertencias de los ancianos, el joven partió solo hacia la cueva donde Naliot descansaba. Creía que si confrontaba a la gran serpiente cara a cara, podría convencerla de que trajera la lluvia de inmediato. Cuando llegó a la entrada de la cueva, el joven cazador levantó su voz y llamó a Naliot, exigiendo que cumpliera con su deber de dar vida a la tierra. Durante unos momentos, todo quedó en silencio. El cazador esperó, creyendo que su desafío había sido ignorado. Pero de pronto el suelo comenzó a temblar bajo sus pies, y el aire a su alrededor se llenó de electricidad. Desde las profundidades de la cueva, Naliot emergió, sus escamas brillando con todos los colores del arco iris. Su enorme cuerpo serpenteó hacia el exterior, y su mirada se posó sobre el joven cazador. Sin decir una palabra, Naliot abrió sus fauces y una tormenta comenzó a formarse en el horizonte. El cielo se oscureció rápidamente y las nubes negras se amontonaron sobre la tierra seca. El joven cazador, asustado pero todavía desafiante, intentó hablar nuevamente, pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra más, la lluvia comenzó a caer con una intensidad que nunca antes había sido vista. Las gotas eran tan grandes como piedras, y golpeaban la tierra con tal fuerza que los árboles se doblaban bajo su peso. Los ríos, que habían estado secos durante meses, se desbordaron casi de inmediato, y las aldeas cercanas comenzaron a inundarse. La gente, al ver la ira de Naliot, corrió a refugiarse, pero muchos fueron atrapados por las aguas crecientes. El joven cazador, comprendiendo finalmente el error que había cometido al desafiar a la gran serpiente, intentó escapar, pero fue arrastrado por la corriente furiosa y nunca más se supo de él. La inundación duró varios días y cuando finalmente cesó, el paisaje había cambiado para siempre. Las aldeas habían sido destruidas y los campos, que antes estaban secos, ahora eran lagos y ríos profundos. Los ancianos de la tribu sabían que esto no era solo una simple tormenta, era una advertencia de Naliot. La gran serpiente del arco iris había mostrado su poder, y el precio de desobedecer sus leyes sagradas había sido pagado con la destrucción de su hogar. Después de la tormenta, los sobrevivientes de la tribu se reunieron y realizaron una ceremonia en honor a Naliot. Ofrecieron sus oraciones y sacrificios, prometiendo que nunca más intentarían desafiar a los espíritus de la naturaleza. A partir de ese momento el respeto por Naliot y por los otros seres ancestrales se convirtió en una parte central de su cultura, y las enseñanzas sobre el equilibrio entre la vida y la muerte, la creación y la destrucción, se transmitieron a cada nueva generación. Naliot, aunque temida por su poder destructivo, también era vista como una protectora. Sabían que si se la respetaba y se la honraba adecuadamente, ella traería la lluvia en su debido tiempo y aseguraría que los ríos siguieran fluyendo, proporcionando agua y vida para todos. A lo largo de los siglos, Naliot ha seguido siendo una figura central en la espiritualidad de los pueblos indígenas de Australia. Los sitios sagrados donde se cree que la gran serpiente del arco iris descansaba aún son venerados, y las ceremonias en su honor continúan realizándose hasta el día de hoy. Se dice que Naliot todavía está presente en los ríos, en los lagos y en las tormentas que cruzan el cielo, observando desde las sombras y asegurándose de que los humanos respeten las leyes que ella y los otros seres ancestrales establecieron durante el tiempo del sueño. Naliot no es solo una figura mitológica, sino una representación del poder incontrolable de la naturaleza. Es un recordatorio de que los humanos somos solo una parte del mundo natural y que debemos respetar las fuerzas que están más allá de nuestro control. La historia de Naliot, con su mezcla de creación y destrucción, nos enseña que el equilibrio es la clave para vivir en armonía con la tierra, y que desafiar ese equilibrio puede tener consecuencias devastadoras. La leyenda de Naliot es un testimonio del profundo respeto que los pueblos indígenas de Australia tienen por la naturaleza y por las fuerzas espirituales que creen que la gobiernan. Es una historia que sigue viva en las tierras de Arnhem, donde los ríos aún fluyen y las montañas se alzan, moldeadas por el paso de la gran serpiente del arco iris. La leyenda de Naliot también tiene un profundo significado simbólico para los aborígenes. Los colores del arco iris, que adornan el cuerpo de la serpiente, representan la conexión entre el cielo y la tierra, entre el mundo espiritual y el mundo físico. El arco iris es visto como un puente entre estos dos reinos, y Naliot, como la serpiente que encarna el arco iris, es el guardián de ese puente. A través de las historias de Naliot, los pueblos aborígenes han transmitido enseñanzas sobre el respeto por la tierra, el agua y los recursos naturales.
Estas historias no solo son relatos míticos, sino que también ofrecen lecciones prácticas sobre cómo vivir de manera sostenible y respetuosa con el entorno natural. Al igual que Naliod, la naturaleza tiene el poder de dar vida, pero también puede quitarla si no se la respeta. En resumen, la leyenda de Naliod es una historia profundamente enraizada en la cultura y la espiritualidad de los pueblos indígenas de Australia. Es una historia de creación, destrucción y renacimiento, que refleja la relación compleja y sagrada entre los humanos y la naturaleza. La figura de Naliod, con su inmenso poder y su conexión con los elementos, sigue siendo una presencia reverenciada en las tierras de Arnhem, y su historia continuará siendo contada y recordada por generaciones venideras. La leyenda de Kaala, la montaña más alta de Oahu, es una historia fascinante que ha sido transmitida a lo largo de generaciones por los antiguos habitantes de las Islas Hawaianas. Kaala no solo es una cumbre majestuosa que se eleva sobre el paisaje tropical, sino que también es un lugar sagrado, lleno de historias de dioses, espíritus y héroes antiguos. Desde sus verdes laderas cubiertas de niebla hasta su cumbre donde las nubes parecen rozar la tierra, Kaala es un símbolo de poder, misterio y espiritualidad. A lo largo de los siglos, la montaña ha sido testigo de grandes hazañas, amores prohibidos, sacrificios y batallas épicas entre fuerzas divinas y mortales. La historia de Kaala no solo habla de la creación de la tierra y el mar, sino también de la lucha eterna entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, y entre el destino y el libre albedrío. Hace mucho tiempo, cuando los dioses caminaban entre los hombres y el mundo aún estaba en proceso de formación, Kaala era solo una colina pequeña, insignificante comparada con otras montañas que dominaban el horizonte de Oahu. En esos días, las Islas Hawaianas eran el hogar de poderosos espíritus conocidos como Aqua, que gobernaban el mundo natural. Estos dioses y espíritus controlaban el viento, el fuego, el agua y la tierra, y su voluntad determinaba el curso de la vida de los hombres y mujeres que vivían bajo su sombra. Uno de los dioses más poderosos de aquella época era Ne, el dios de la creación y el agua dulce, quien era venerado como el creador de las islas y el protector de las fuentes de vida. Ne, junto con otros dioses como Loño, el dios de la fertilidad y las lluvias, y Kanaloa, el dios del océano, trabajaban en armonía para mantener el equilibrio en el mundo. Kaala, aunque pequeña en comparación con otras montañas, era el hogar de una diosa menos conocida pero igualmente poderosa llamada Iña, la diosa de la luna y la noche. Iña era conocida por su sabiduría y su belleza etérea, y su conexión con la luna la hacía responsable de los ciclos del tiempo, la fertilidad y los misterios ocultos de la naturaleza. Desde su hogar en las laderas de Kaala, Iña observaba el mundo con atención, manteniendo un delicado equilibrio entre la luz y la oscuridad, entre la vida y la muerte. A pesar de su gran poder, Iña prefería la soledad y raramente interfería en los asuntos de los mortales, prefiriendo actuar como una observadora distante. Sin embargo, todo eso cambió el día que conoció a un joven guerrero llamado Kauai. Kauai era un joven conocido por su destreza en la batalla y su ambición desenfrenada. Era el jefe de una poderosa tribu que vivía en la costa de Oahu, y su fama como guerrero se extendía por todas las islas. Sin embargo, Kauai no estaba satisfecho con su posición y ansiaba obtener más poder. Un día, mientras cazaba en las laderas de Kaala, Kauai se encontró con Iña. La diosa, al ver su valentía y determinación, se sintió atraída por él, y aunque sabía que el amor entre dioses y mortales estaba prohibido, no pudo evitar enamorarse de él. Kauai, por su parte, quedó cautivado por la belleza y el misterio de Iña, aunque también veía en ella una oportunidad para obtener el poder que tanto deseaba. Los dos comenzaron a verse en secreto, reuniéndose en la cima de Kaala bajo la luz de la luna. Durante estas reuniones, Iña compartía con Kauai los secretos de los dioses y le enseñaba el arte de la magia, algo que muy pocos mortales habían tenido la oportunidad de aprender. Kauai, sin embargo, no estaba satisfecho con estos dones. A medida que su poder crecía, también lo hacía su ambición. Quería más y pronto comenzó a soñar con la idea de convertirse en un dios él mismo. Creía que si lograba obtener el control total sobre Kaala, podría usar el poder de la montaña para desafiar a los dioses y convertirse en el gobernante supremo de todas las islas. Iña, al darse cuenta de las verdaderas intenciones de Kauai, trató de advertirle del peligro de su ambición. Le explicó que el poder de los dioses no era algo que se pudiera tomar a la fuerza y que cualquier intento de desafiar el equilibrio del mundo traería consigo terribles consecuencias. Sin embargo, Kauai, cegado por su deseo de poder, no quiso escuchar. Convencido de que podía lograrlo, decidió apoderarse de Kaala por cualquier medio necesario.
Fue entonces cuando Kauai tomó una decisión que cambiaría para siempre su destino y el de la montaña. Reunió a sus mejores guerreros y subió a la cumbre de Kaala, donde Iña lo esperaba. Al llegar, Kauai exigió que Iña le entregara el control de la montaña y todos los poderes que venían con ella. Iña, sorprendida y herida por la traición de Kauai, se negó rotundamente. Le suplicó que reconsiderara su decisión, advirtiéndole una vez más sobre las consecuencias de su arrogancia. Pero Kauai, lleno de ira, decidió atacar a la diosa. Desató una terrible batalla en la cumbre de Kaala. Aunque Kauai era un guerrero formidable y sus habilidades mágicas eran considerables gracias a las enseñanzas de Iña, no estaba preparado para enfrentarse a una diosa. Iña, aunque inicialmente se resistía a hacerle daño, finalmente se vio obligada a defenderse. Utilizando su poder sobre la luna y las estrellas, convocó una tormenta de energía celestial que envolvió la montaña. Los rayos iluminaban el cielo, y los truenos sacudían la tierra mientras los dos luchaban con todo su poder. Durante la batalla, Kauai logró herir a Iña con su lanza, y por un breve momento pareció que podría ganar. Sin embargo, en el último instante Iña utilizó su poder final, invocó a los espíritus ancestrales de la montaña. Estos espíritus, guardianes de Kaala desde el principio de los tiempos, se alzaron de las profundidades de la tierra para proteger a su diosa. Rodearon a Kauai y lo arrastraron hacia las sombras de la montaña, desapareciendo con él para siempre. Tras la batalla, Iña, herida y agotada, se retiró a lo más profundo de Kaala. Sabía que su amor por Kauai había desatado un caos que no podía controlar, y decidió exiliarse en las profundidades de la montaña, lejos de los ojos de los mortales y de los dioses. Se dice que desde entonces Iña sigue habitando Kaala, observando el mundo desde las sombras y protegiendo la montaña de aquellos que intenten desafiar su poder. Kaala, por su parte, nunca volvió a ser la misma. Tras la batalla, la montaña creció en tamaño y poder, convirtiéndose en la cumbre más alta de Oahu. Las cicatrices de la lucha entre Iña y Kauai se pueden ver en las rocas y en los árboles que crecen en sus laderas. Algunos dicen que durante las noches de luna llena, se puede ver la figura de Iña caminando por la cima de la montaña, todavía vigilando el lugar donde su amor prohibido la traicionó. Con el paso del tiempo, Kaala se convirtió en un lugar de gran reverencia para los habitantes de Oahu. Los antiguos hawaianos sabían que la montaña era un sitio sagrado, hogar de poderosos espíritus y de la misma Iña. Realizaban ceremonias y ofrendas en su honor, y nadie se atrevía a subir a la cumbre sin realizar primero un ritual de respeto. Las leyendas de Kaala también sirvieron como advertencia para aquellos que buscaban el poder a toda costa, recordándoles que la ambición desmedida puede llevar a la destrucción. A lo largo de los siglos, la historia de Kauai y Iña se transmitió de boca en boca, y aunque los detalles variaban, el mensaje seguía siendo el mismo: Kaala no es solo una montaña, es un símbolo del poder de los dioses y de las consecuencias de desafiar ese poder. La traición de Kauai y el sacrificio de Iña se convirtieron en una lección que resonaba en todos los rincones de las islas. Hoy en día, Kaala sigue siendo un lugar sagrado. Aunque muchos turistas y excursionistas suben a la montaña para disfrutar de sus vistas panorámicas, aquellos que conocen la verdadera historia de Kaala lo hacen con un profundo respeto por los espíritus que aún habitan en sus laderas. Los ancianos de las islas siguen contando la leyenda de Iña y Kauai a los jóvenes, asegurándose de que las enseñanzas del pasado nunca se olviden. Y aunque la montaña es silenciosa y majestuosa, aquellos que han escuchado la historia saben que su quietud esconde un poder antiguo, un poder que sigue vigilando desde las sombras. La leyenda de Kaala es una historia de amor, traición, poder y redención. Nos recuerda que el equilibrio entre el bien y el mal, entre la creación y la destrucción, es frágil, y que el respeto por las fuerzas de la naturaleza y los espíritus ancestrales es esencial para mantener ese equilibrio. Kaala, la montaña más alta de Oahu, es mucho más que un simple pico, es un recordatorio de las antiguas enseñanzas que guían a los habitantes de las islas hawaianas, un lugar donde la tierra y el cielo se encuentran y donde los dioses aún caminan entre nosotros. Con esta historia, la leyenda de Kaala sigue viva, no solo en las palabras de los ancianos, sino también en la misma tierra de Oahu, donde cada brisa y cada sombra parecen susurrar el nombre de Iña y Kauai, recordándonos que incluso los más grandes pueden caer cuando desafían el orden natural del mundo. La leyenda de Tamanuitr, el gran dios del sol, es una de las más fascinantes y cautivadoras de la mitología maorí. En las lejanas islas de Aotearoa, hoy conocidas como Nueva Zelanda, los ancianos solían contar esta historia alrededor del fuego, bajo el cielo estrellado, mientras el sonido del mar se mezclaba con el susurro de los vientos.
Esta historia no solo explica el viaje diario del sol por el cielo, sino que también habla del coraje, la astucia y la conexión profunda entre los humanos y los dioses. Tamanuite-R, el inmenso y brillante dios del sol, no solo era la fuente de luz y vida, sino también una de las entidades más temidas, cuyo poder podía ser tanto una bendición como una maldición para los mortales. La historia comienza en un tiempo antiguo, un tiempo en que los dioses caminaban entre los hombres y la tierra aún estaba en proceso de formación. Tamanuite-R brillaba intensamente desde los cielos, su calor era feroz y su viaje por el firmamento era rápido, demasiado rápido. Los días en ese entonces eran cortos, tan breves que la gente apenas tenía tiempo para realizar sus tareas antes de que el sol se ocultara nuevamente. Los agricultores luchaban por cosechar sus cultivos, los pescadores apenas podían salir al mar antes de que el día llegara a su fin, y las familias se veían obligadas a vivir en la penumbra durante gran parte del tiempo. El dios Sol parecía apresurarse a través del cielo, como si tuviera prisa por llegar a alguna parte desconocida, sin preocuparse por las necesidades de los mortales que dependían de su luz. En aquel entonces, la gente vivía en constante frustración. Los ancianos del pueblo se reunían en consejo, tratando de encontrar una solución al problema. Sabían que no podían sobrevivir con días tan cortos, y muchos comenzaron a temer que si Tamanuite-R continuaba moviéndose a ese ritmo, sus cultivos fallarían y el hambre se apoderaría de ellos. La luz del sol era vital para la vida, y sin ella, los mortales estaban condenados. Los aldeanos discutían y debatían, pero ninguno de ellos tenía el poder para hacer que el sol cambiara su curso. Era un dios, después de todo, y su voluntad era inquebrantable. Fue en ese momento cuando el legendario héroe Mui, conocido por su astucia y valentía, decidió intervenir. Mui era famoso por sus proezas, habiendo logrado ya varias hazañas que demostraban su ingenio. Había pescado las islas desde el fondo del océano y había domesticado al fuego para beneficio de los humanos, pero ahora se enfrentaba a un desafío aún mayor: debía controlar al mismo Tamanuite-R. Mui observó con detenimiento la situación, y pronto comprendió que la única forma de resolver el problema era enfrentarse directamente al dios del sol. Sabía que esto no sería fácil. Tamanuite-R era inmensamente poderoso, y cualquier intento de detener su viaje por el cielo podría tener consecuencias graves. Pero la situación era desesperada, y Mui estaba decidido a intentarlo. Mui comenzó a preparar su plan en secreto, sin contarle a nadie lo que estaba a punto de hacer. Sabía que necesitaría la ayuda de sus hermanos para llevar a cabo su audaz plan, pero también sabía que convencerlos no sería una tarea sencilla. Sus hermanos, aunque leales, eran cautelosos, y no compartirían el mismo entusiasmo por desafiar a un dios tan temido. Una noche, mientras el fuego crepitaba y las estrellas brillaban en lo alto, Mui se acercó a sus hermanos y les explicó su plan. «Vamos a capturar al sol», les dijo con una sonrisa. «Lo atraparemos y lo obligaremos a moverse más despacio, para que tengamos días más largos y podamos vivir sin miedo a la oscuridad constante». Los hermanos de Mui lo miraron con incredulidad. «¿Capturar al sol? Eso es imposible. Tamanuite-R es demasiado poderoso. Su calor nos quemará antes de que siquiera nos acerquemos a él», le advirtieron. Pero Mui, siempre ingenioso, les aseguró que tenía un plan. Les mostró unas cuerdas mágicas que había estado trenzando en secreto durante semanas, hechas de lino y encantadas con hechizos antiguos. «Con estas cuerdas», explicó, «seremos capaces de atrapar al sol. Lo inmovilizaremos y no tendrá más remedio que escucharnos». Finalmente, después de mucha persuasión, sus hermanos accedieron a ayudarlo. Juntos comenzaron a prepararse para el gran desafío. Reunieron provisiones y afilaron sus armas, aunque Mui les recordó que la fuerza bruta no sería suficiente para derrotar a Tamanuite-R. Lo que necesitarían, más que cualquier cosa, era inteligencia, paciencia y un poco de suerte. Con todo listo, Mui y sus hermanos partieron al amanecer, dirigiéndose hacia el lugar donde el sol se levantaba cada mañana, en la lejana región de Tetío Mui, una montaña sagrada donde se creía que Tamanuite-R comenzaba su viaje por el cielo. El viaje fue largo y arduo. A medida que se acercaban a la montaña, el calor del sol se hacía más intenso, como si Tamanuite-R pudiera sentir que algo estaba por suceder. Pero Mui no se dejó intimidar. A lo largo del camino, su mente estaba concentrada en el plan, ajustando cada detalle en su cabeza, asegurándose de que todo saliera según lo planeado. Finalmente, después de días de arduo viaje, llegaron al pie de la montaña.
Allí, en la base de Teti y Omui, se escondieron entre las rocas y comenzaron a preparar la trampa. Las cuerdas mágicas fueron colocadas cuidadosamente en lugares estratégicos, rodeando el punto exacto donde el sol emergía cada mañana. Era un trabajo minucioso, y Mui se aseguró de que cada cuerda estuviera bien asegurada. Cuando todo estuvo listo, solo quedaba esperar. La tensión era palpable. Los hermanos de Mui no podían ocultar su nerviosismo, sabiendo que estaban a punto de desafiar a una de las entidades más poderosas del universo. Pero Mui, con una calma sorprendente, les recordó que debían tener fe en el plan. Cuando Tamanui TR aparezca, les dijo, no debemos mostrar miedo. Debemos ser rápidos y decisivos. No tendrá tiempo de reaccionar si todo sale como hemos planeado. Y así, mientras la noche se desvanecía y los primeros rayos de luz comenzaban a iluminar el horizonte, Tamanui TR emergió de su descanso, como lo hacía cada día. Pero esta vez, algo era diferente. Al comenzar su ascenso por el cielo, el dios del sol se encontró atrapado en las cuerdas mágicas de Mui y sus hermanos. Tamanui TR rugió de furia, su calor intensificándose mientras trataba de liberarse. Los cielos comenzaron a temblar, y una ola de calor sofocante se extendió por la tierra. Los hermanos de Mui, aterrados por el poder del dios, casi abandonaron la trampa en un intento de salvarse. Pero Mui los detuvo. Con una valentía que solo él podía mostrar, Mui se acercó al sol atrapado. Sus palabras eran firmes pero respetuosas. Tamanui TR dijo, sabemos que eres poderoso, pero también debes saber que los mortales no pueden sobrevivir si continúas moviéndote tan rápido por el cielo. Nuestros días son demasiado cortos, y la vida en la tierra está sufriendo. No venimos a destruirte sino a pedirte que reduzcas tu velocidad, que nos des más luz para vivir. Tamanui TR, enfurecido pero incapaz de escapar de las cuerdas mágicas, escuchó las palabras de Mui. Al principio, su ira no disminuyó. ¿Quién eres tú para desafiarme?, bramó el dios. Soy el sol, el dador de vida, y mi poder no puede ser controlado por simples mortales. Pero mientras hablaba, comenzó a darse cuenta de la astucia de Mui. Ningún mortal había logrado jamás enfrentarse a él de esa manera, y mucho menos atraparlo. Poco a poco su furia dio paso a la curiosidad. ¿Qué es lo que deseas?, preguntó finalmente. Muy consciente de que este era el momento decisivo, explicó su petición. Solo queremos que te muevas más despacio. No pedimos que te detengas, solo que alargues tu recorrido por el cielo, para que podamos disfrutar de días más largos y prosperar bajo tu luz. Tamanui TR, después de reflexionar por un momento, comprendió que la petición de Mui no era injusta. Sabía que si continuaba moviéndose a su ritmo actual, el equilibrio de la vida en la Tierra podría verse gravemente afectado. Finalmente, Tamanui TR accedió a la petición de Mui. Liberaré mi furia y me moveré más despacio, dijo el dios del sol. Pero recuerda, siempre que me muestre misericordioso con los mortales, esperaré que ellos respeten mi poder. No me desafíes de nuevo, Mui. Con esas palabras el sol dejó de luchar contra las cuerdas, y Mui, satisfecho con el resultado, ordenó a sus hermanos que lo liberaran. Tamanui TR, ahora libre, comenzó a moverse nuevamente por el cielo, pero esta vez, su paso era más lento, más deliberado. Los días que antes eran tan cortos, ahora se alargaron, y la gente de la Tierra celebró el regreso de la luz y la posibilidad de trabajar y prosperar bajo el calor del sol. Desde ese día, Tamanui TR se mueve con calma por el cielo, cumpliendo su promesa a Mui. Los días son largos y llenos de luz, y las noches traen el descanso necesario para todos los seres vivos. Aunque todavía se respeta el poder del sol, los mortales saben que gracias a la astucia y valentía de Mui, el equilibrio entre la luz y la oscuridad se mantiene, permitiendo que la vida florezca en la Tierra. La leyenda de Mui y Tamanui TR se ha contado a lo largo de los siglos como un recordatorio de la importancia de la inteligencia y el coraje frente a las adversidades, y de cómo incluso las fuerzas más poderosas pueden ser negociadas con respeto y sabiduría. Y así, la leyenda de Tamanui TR sigue viva en la memoria de los pueblos de Aotearoa, un recordatorio eterno de la lucha por el equilibrio entre el hombre y la naturaleza, y de la luz que siempre regresa tras la oscuridad.